periodista e investigador Javier Rebolledo acaba de lanzar un libro muy interesante, muy compleja esta investigación y el tema que trata muy cojonudo. Además, lanzarse con una investigación de esta naturaleza. Se titula Falsas denuncias. Es justamente una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, editado por Planeta. Javier, gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, Javier, bueno, yo adelantaba un poquito qué hay detrás de toda esta historia y como relatas acá, iniciaste esta investigación tras el aumento de denuncias de violencia intrafamiliar y abuso sexual en la era del COVID-19, en plena pandemia. Cuéntame un poquito qué pasó allí y cómo gatilló tu interés por meterte aquí en las patas de los caballos, ¿no? Porque esto es un tema muy complejo. Claro, conocí una acusación falsa de cerca y los estragos que había causado, digamos, irreparables, te diría, en una familia. Y en medio del aislamiento, sin saber lo de las cifras, después me enteré de las cifras, pero empecé a preguntar pensando que era una cuestión más bien aislada y me fui dando cuenta que en la medida que iniciaba cada vez más una investigación de tipo exploratoria, así como cada vez más profesional, iba preguntando a la gente que conocía, no me encontré con nadie, te lo digo honestamente, con nadie que no conociera a alguien que le había pasado, e incluso con personas que le habían pasado directamente en su entorno familiar. Y eso me dijo, a ver, chuta, esta cuestión está mucho más extendida de lo que yo creo y qué es lo que opera acá, qué es lo que está operando. Y una persona me lo dijo, una de las primeras personas con las cuales conversé, me dijo, acá lo que opera es la vergüenza, digamos, la autofuna, porque es tan grave el mote de que te acusen de esto de tu hijo, que es la peor aberración que un ser humano puede conocer, llegar a hacer en la vida, que esa gente, digamos, queda inhabilitada como seres humanos, como seres sociales, porque no quieren que se sepa, claro. Y tampoco en sus trabajos. Entonces, por eso no hay una sociedad organizada, por lo mismo, porque nadie sabe que al otro le pasa, pero en el fondo al que le pasa o le ha pasado está mucho más cerca de lo que cualquiera cree. Cuando tú me dices en tu respuesta, conocí un caso de una falsa denuncia, muchos en casa dirán, ¿y cómo sabe el autor que es una falsa denuncia? Porque mira, la falsa denuncia tiene varias características, digamos. O sea, una de ellas es que no se encuentran indicios de abuso sexual. Pero la fundamental, te diría, y la matricial, es siempre que esto responde a una larga historia de conflictiva entre las partes. Es decir, no se trata de una mamá que llega corriendo a pie pelado a la comisaría, en primer lugar, a poner esa denuncia. Lo que tú ves es una conflictiva que parte por plata, generalmente, por una separación conflictiva, por bienes, por visitas, por acusaciones cruzadas de negligencia de lado y lado. Como, tú ves cómo va subiendo la conflictiva y los abogados van subiendo también las apuestas, digamos, entre comillas, las acusaciones, hasta que la de abuso sexual, primero la de violencia intrafamiliar, que es muy dura también en contra de los hijos, pero ya la de abuso sexual lo paraliza todo. Se acabó la discusión, digamos, de por vida, ahí se acabó la discusión de por vida, y entra a tallar un sistema que yo digo que secuestra a los niños, digamos, porque da absoluta credibilidad unilateralmente a una parte del testimonio. La otra parte, es decir, el padre es acusado como agresor desde un comienzo, tiene que probar su inocencia, tiene que pagar por probar su inocencia. Esta es la única parte del sistema judicial donde no se respeta lo más básico que tenemos para poder relacionarnos tú y yo, claro. y cualquiera, digamos, que es la presunción de inocencia. Tú dices que aquí no existe la presunción de inocencia. Es que no es que yo lo diga, no existe la presunción de inocencia porque esa persona, mira, lo que sucede técnicamente es que se pone la denuncia de abuso sexual, el papá evidentemente es separado y se entiende automáticamente. Claro. Después esto lo ve un organismo que hace un diagnóstico. Ese organismo ya cacha, olfatea y dice, a ver, acá hay una conflictiva de 3, 4, 5 años, ojo juez, el niño o la niña no presenta indicios de abuso sexual, el perfil del padre no es pero como es un caso de alta connotación social y tenemos la ley de imprescriptibilidad de este tipo de delitos, entonces mandémoslo a un programa especializado de todas formas, porque por último, ese niño o esa niña ya fue maltratado, ya está dentro de una dinámica adultocéntrica muy tóxica, así que igual lo va a mandar a un programa especializado. Y el juez dice, bueno, va entonces a un programa especializado privado. Y ahí se produce el secuestro, porque ese programa especializado se llama PRM, y le responde siempre a lo largo de todo Chile, en estos casos al juez, yo no trabajo
con agresores sexuales o presuntos agresores sexuales por lineamiento técnico. Yo hago reparación, no hago diagnóstico. Por ende, no puedo atender al presunto agresor. Y ahí se separa al padre. Esto pasado después de 6 meses del diagnóstico, de 1 año en lista de espera al PRM, y cuando el PRM entra a tallar, es 1 año más. Es decir, estáis hablando de 2 años y medio, 3 años más o menos, entre que se presenta la denuncia y el PRM comienza ya a tallar y a encontrar que no habían indicios de abuso sexual, lo cual se condice con lo que obtiene Fiscalía, que Fiscalía dice, ¿sabes qué? En realidad acá no hay indicios, se recomienda la revinculación del padre, pero no le vamos a dar el cartón de inocente, digamos, de sobreseimiento definitivo, porque estos delitos son tan complicados que podría llegar a aparecer una develación futura en virtud de la ley que te digo. Entonces démosle, en el 70% de los casos, está en el libro, démosle un sobreseimiento temporal. Con ese sobreseimiento temporal, ese padre, si quisiera presentar una querella por denuncia calumniosa para que la cifra de falsas denuncias realmente se conociera, Claro. no lo puede hacer porque tiene un papel que es relativo, de inocencia relativa. Queda como una suerte de interdicción, Claro. o está como en un limbo. Y eso en familia es considerado sospechoso todavía. Y si ese papá se pone chúcaro y se va a la justicia a hacer eso, lo que sucede es que le cae una segunda, aparecen nuevas develaciones, llega una segunda denuncia de abuso sexual y todo el sistema de familia, que se dio cuenta que esto era una larga conflictiva de 5 o 6 años de pelea, que la denuncia que acaban de investigar era falsa, se resetea, parte desde cero, ¡pum! Y pone de nuevo diagnóstico, PRM, año de espera, y ahí sí, ya fueron 3 años de separación, ahora van a ser 6. Y ahí el vínculo ya está absolutamente perdido. No sería nada o no sería tan grave, Ignacio, si es que esta cuestión afectara solamente a los padres, que ya es muy grave, una violación a los derechos humanos de parte del Estado, pero flagrante, en nombre de la protección, más encima, muy tapada. Pero aquí lo más grave es lo que pasa con los niños y las niñas, lo que están viendo los peritos judiciales, que es que el daño es irreparable. Es decir, uno de estos niños o niñas tiene que asumir que su padre no lo quiere, que su padre lo abandonó, que probablemente su padre lo abusó sexualmente. Ese es literalmente un duelo que vive ese niño o esa niña. Y crece con ese dolor. Después, cuando es más grande, se da cuenta que fue instrumentalizado por la madre y tiene que matar la imagen de la madre. O sea, una orfandad en vida, digamos. En vida, claro. Según los peritos, el hijo de un narcotraficante tiene una identidad más clara que uno de estos niños más funcional a la sociedad. Ideaciones suicidas, suicidios, digamos, relaciones tóxicas, relaciones laborales, amorosas, de todo tipo, con una tasa de rehabilitación muy baja y muy larga en el tiempo. Yo me pregunto, disculpa la ingenuidad, ¿no? Pero uno se pregunta, entendiendo el daño irreparable para los hijos, ¿por qué una madre, entendiendo este esquema, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué una madre tomaría una decisión? Entiendo la alta conflictividad, cómo va escalando esto, pero encuentro que está a un nivel tan descuadrado, ¿no? Uh-huh. Una denuncia falsa de abuso sexual a tu propio hijo o hija, que uno dice, ¿cuál es el motor que hay ahí? Digamos? Porque en el fondo esto quiebra todo, destruye todo, es una aniquilación completa de la familia. ¿Por qué una persona estaría dispuesta a aquello? Dentro de la investigación, ¿cuáles fueron los motores que tú identificaste? Porque es una ceguera total, digamos, de las consecuencias que esto puede llegar a generar. Primero hay que decir que no son todas las madres, ni tampoco la gran mayoría de las madres. Dicho eso, digamos, previamente, lo que me tocó ver es primero fuerte conflictiva, digamos, por dinero, por alimentos, por bienes. Detrás de eso, muchas veces hay un abandono de hogar, hay una infidelidad, hay una destrucción de autoestima de la otra parte, ¿ya? Un abandono a veces con un hijo, con 2 hijos. Y la falsa acusación, fíjate que se produce muchas veces, no cuando se produce el abandono, sino que cuando esa persona reinicia su vida sentimental con otra persona. Y también cuando la madre también reinicia digamos, su vida sentimental, y en este caso el que dificulta muchas veces ese reinicio de la vida sentimental, como que casarse, cambiarse de ciudad, una serie de cosas. Esto va escalando, tú te das cuenta, escalando, denuncias de negligencia, etcétera, peleas para un lado, para otro, y esto sucede, ¿cachai? Para mí me es difícil ponerme en la cabeza lo que tú me pides, entenderlo. Te puedo decir más o menos como los vestigios que van quedando respecto a este tipo de cosas, ¿cachai? El dinero, el dolor,
el despecho, la ira, la inconsciencia. Javier, te voy a preguntar a la vuelta sobre lo que tú evidencias acá como una suerte de máquina, ¿no? Una suerte de sistema, porque quiero que indaguemos respecto de la responsabilidad que le atañe aquí a la justicia, a los abogados. Que tú me dices, bueno, esto va escalando, hay distintos mecanismos, y el último es este. Aunque sea falso, se aplica igual, se hace la denuncia. No sé, me parece aberrante, ¿no? Desde lo ético, desde lo moral. Hablemos un poquito de aquello y lo que pudiste reportear sobre el trabajo que aquí le atañe a los abogados. Seguimos conversando con Javier Rebolledo Escobar. En Radio 13C escuchas Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. Son las 7:47. La conversación hasta ahora con Javier Rebolledo, falsas denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual. Lo conversábamos fuera de micrófono. Es un tema escabroso, es meterse las patas de los caballos, porque claramente uno no puede saber qué es lo que ocurre entre cuatro paredes. Yo por eso te preguntaba, Javier, de qué forma se documenta una falsa denuncia. Me contaste todo el protocolo, desde lo jurídico, legal. Te tenía una pregunta pendiente respecto de los abogados. Me decías que este es un sistema que muchas veces va escalando y que este es el último eslabón de recursos, con todo lo antiético y moral que significaría al ser una falsa denuncia, ¿no? De constituirse como tal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pudiste reportear respecto de la responsabilidad que le atañe a los abogados? Me estoy metiendo un poco con la segunda parte del libro, digamos. Esta primera parte quería sentar el tema. Lo que pasa es que hay estudios de abogados que se dedican a esto, que hacen carrera de esto, que trabajan con psicólogos y psicólogas particulares, que parten esto recomendando a la cliente, digamos, ir a una psicóloga particular que trabaja con ese estudio de abogados para que haga un informe lo suficientemente preocupante en base solamente al testimonio de la madre. Ni siquiera pericia, no se llama pericia, ni siquiera entrevistan al niño o la niña, y con eso se presenta la denuncia en familia con este aval, digamos. Y después entra todo un sistema, digamos, contencioso de peritajes de lado y lado, donde los peritos de un lado, que está todo privatizado, acá el que no tiene plata, no tiene posibilidad, Ignacio, de pelear, porque todo está privatizado. Tú pagas por tus peritos por defenderte, la contraparte te pericia a ti, tú pericia a la contraparte, 4 o 5 peritajes a $1.000.000 cada uno, más los honorarios de los abogados. Esto es una guerra en la cual, como te digo, finalmente los peritajes se tarjan muchas veces porque el juez lo ve y dice, esto hacen pedazo a este, los del otro lado hacen pedazo a otro. Vamos al PRM, y el PRM, que se dice con perspectiva de género, para mí malentendida, lo primero que hace, sin tener ningún antecedente más que un testimonio unilateral en este caso, es que dice, yo no voy a trabajar con el presunto agresor sexual, y como ese PRM cobra una remesa anual, hace una intervención anual donde finalmente llega a nada, pero a lo que sí llega con esa perspectiva de género, a decir, ¿sabes qué? La mamá hizo una denuncia responsable, equivocada o no, esto es importante que se haga porque significa que está cerca de su hijo, de su hija, que está acá, se ve una relación cercana, protectora, factores protectores, etcétera, etcétera. Y ese hombre queda como que, en el fondo, gracias por no haberme encontrado abusador sexual, queda con el mote en fiscalía de sobreseimiento temporal, y de ahí a portarse bien y a revincularse, digamos, en la medida que se lo permitan, porque cuando suceden estas revinculaciones, que son después en organismos privados también, si es que la mamá no va, prácticamente nunca se aplican medidas de fuerza por parte de los jueces, y acá la responsabilidad de los jueces desde el principio, cuando los mandan a todo el grupo familiar y el PRM le dice no, esa es la primera responsabilidad de los jueces, aceptar que los organismos colaboradores le digan qué es lo que tiene que hacer. Probablemente los jueces, para evitarse un caso de Lizeth Villa, digamos un caso de connotación social, para no perder su trabajo, depositan toda su confianza en estos organismos colaboradores y son cajas de resonancia finalmente de ellos. Son muy pocas veces, y hay que reconocer que sí hay veces, que jueces van en contra de estos organismos colaboradores que tienen bajísimos lineamientos técnicos. No lo digo yo, hay un informe de la Corte Suprema que los estudió, que los analizó desde diversas perspectivas, tienen bajísimos lineamientos técnicos, bajísima preparación también, y por lo mismo bajísimo y poco confiable resultados la gente que trabaja ahí.
Eso es, ese tipo de personas, ese tipo de organismos son los que están hoy día aislando a los padres masivamente, secuestrando a los niños y quitándoles la posibilidad, digamos, de tener una vida, entre comillas, normal, con la anuencia y la protección de todo el sistema jurídico. Porque tú te preguntarás, ¿esto no lo saben los jueces? Los jueces tienen que mirar para atrás nomás y ver que hay 5 años, 4 años, 3 años de pelea donde se han dicho de todo. Tienen que ver nomás los peritajes que dicen que no, de diagnóstico, que dicen que no hay nada. Y sin embargo, para evitarse cualquier problema, le hacen caso a estos organismos consultivos privados y dicen, bueno, que actúen ellos y yo en el fondo voy diciendo y haciendo lo que ellos dicen. Es evidente que una falsa denuncia, solo una, daña todo un sistema, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo a quienes son verdaderamente víctimas de abuso sexual o de violencia intrafamiliar. ¿Qué le dices a todos esos haters que han dudado de tu investigación o que justamente argumentan aquello, que esto le hace un enorme daño a quienes son realmente víctimas? Una de las cosas que dicen es que son pocos casos, eso es falso. El Estado dice que son pocos casos, eso es falso, pero además yo hice todas las consultas por transparencia, el Estado no tiene idea, esa es la verdad. Porque como no son capaces de dar el sobreseimiento definitivo a esas falsas denuncias, nunca una falsa denuncia se transforma realmente en el sistema, para el sistema judicial en una falsa denuncia, porque no hay querella por denuncia calumniosa que prospere. Entonces tampoco está esa cifra. Y en segundo lugar, decir que, bueno, con ese cuidado, con esa prevención, entre 2018 y 2022 hubo 50.000 casos de abuso sexual, entre los cuales, digamos, los hombres eran los responsables de abuso sexual infantil. Esa es la única división que tiene el Estado. Si tú lo extrapolas eso al 2025, son aproximadamente 80.000 casos en 7 años. ¿Ya? Según todos los entendidos y organismos del sistema, por lejos los que más reciben este tipo de denuncias son los padres. Ponte que no fuera así. Ponte que fueran la mitad nomás, 40.000 casos de padres. En 7 años, con más de un hijo muchas veces, con 2 hijos, estás hablando de 50.000, 60.000 niños en 7 años. Llévalo a 14 años, ¿cierto? ¿Son cuántos? 120.000 niños. Son casi 3 estadios nacionales. Llévalo más atrás al caso de Bernardo Subercaseaux del 2000, ¿llevas a cuántos? ¿150.000 niños? No sabemos, no tenemos la menor idea, pero son muchos y tenemos que prestarle atención, digamos, porque esto está ahí, están reaccionando los abogados, digamos, presidenta 3 veces de la agrupación de abogados de familia, Daniela Horvitz, este es un flagelo incontrolable. Defensor penal público con el cual estuve hoy día, que va a estar en el lanzamiento, esta es una realidad ascendente y preocupante, hay que ponerle ojo. Las falsas denuncias es una de las 2 grandes causas para el error procesal, para el error jurídico, de las 2 principales. Están las alarmas saltando. ¿Qué esperas tú con esta investigación desde el plano legal, normativo? ¿Dónde está el escollo? ¿Dónde está la fisura que debiese a nivel legal corregirse? Primero tiene que sancionarse la falsa denuncia con cárcel, yo creo. Y segundo, tiene que pesquisarse la falsa denuncia. Es decir, si un tribunal se da cuenta, un tribunal de familia, se da cuenta que hay una conflictiva de 4 o 5 años donde esta es la última denuncia y el organismo que está ahí haciendo el diagnóstico se da cuenta también de que no hay elementos, tiene que pasar eso a Fiscalía inmediatamente como falsa denuncia. Tiene que el Tribunal de Familia tiene que ser activo, que es donde nace todo esto, en denunciar eso, y después Fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Fiscalía, incluso por jueces de garantía, ha recibido la orden de investigar falsas denuncias porque ha visto falsos testimonios, Fiscalía declara la intención de no perseverar y no investiga tampoco. O sea, hay una falta de voluntad de todo el sistema, digamos, judicial, que tiene que cambiar y tiene que haber nueva legislación de todas maneras. Eso es lo que yo aspiro. Claro, más allá de lo que tú distingues acá, que tiene que ver con presiones mediáticas, con una condena social, digamos, tácita, impuesta desde el primer momento. Yo te creo, hay que cambiar ciertas cosas. Acá no puede funcionar que hay que creerle a la víctima. Perdón, creerle a la víctima significa, primero, no creerle al otro, habiendo un sistema judicial, y decir víctima, asumes que el otro que está al otro lado tiene que ser el victimario. O sea, ¿y la presunción de inocencia dónde queda? ¿Para qué tenemos entonces a los jueces del sistema de justicia? No sirve para nada entonces. ¿Creámosle a la víctima? No.
Eso, por ejemplo, no puede ser. Yo, siendo hombre, lo lamento, mi consejo es, en vez de amiga yo te creo, amiga yo te escucho, pero que sean los tribunales de justicia los que determinen la verdad de las causas. Oye, interesante investigación. El libro ya está en librerías y se lanza próximamente. Uh-huh. ¿Dónde? Es la idea pasada. Aprovechemos el 10 de abril, este jueves, pasado mañana, estamos a 8 hoy día. A las 19 horas, en el espacio literario Ñuñoa, en Jorge Washington, justo al frente de la municipalidad de Ñuñoa. De Irarrázaval deben ser hacia Simón Bolívar una 80 metros, 70 metros, una librería ahí municipal bien bonita que está sobre Jorge Washington. Ahí se lanza Falsas Denuncias. Ahí se lanza, sí. Están todos invitados. Javier, gracias por esta conversación interesante, de un tema súper escabroso, difícil, que tuviste el coraje de abordar con todo lo que significa, ¿no? Uh-huh. Gracias por tener el coraje también de entrevistarme y de darme el espacio. No, por supuesto, imagínate, para todos los que somos padres sí que es interesante conversar sobre algo tan difícil y duro como esto. Son las 7 de la tarde con 57 minutos. Antes de despedirnos, recuerden que en Bar Porfirio están celebrando la magia del mezcal. Fusionan a Chile, Perú y México en un solo lugar. Es una cantina donde sus parroquianos viven una experiencia única. Porfirio, para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Encuéntranos en Manuel Montt 697 Providencia. Escuchas Un Día en la Música, en Cuatro Cabezas, segunda edición. Oye, este es un maravilloso regreso. Tracy Chapman relanza su disco debut y anticipa un posible retorno con nuevo material. 36 años han pasado de su aclamado debut y Tracy Chapman reedita su primer largo en formato vinilo y sugiere que podría volver con nuevas canciones y presentaciones en vivo. Recordemos que Luke Combs hizo un exitoso cover de Fast Car, su clásico, por allá por el año 2022, y hubo todo un revivalismo para una nueva generación del trabajo de Tracy Chapman. Cuando éramos chicos la escuchábamos y la verdad fue una voz que a nadie dejó indiferente en su minuto. Desapareció durante un buen rato y fíjense que a partir del 4 de abril, hace poquito, a través de Rhino Records, fue cuidadosamente trabajado este relanzamiento con su productor original. Y de esa forma mantiene la estética de ese clásico del año 88, pero revitalizado en este 2025. La noticia entonces es que Tracy Chapman promete que podría regresar con nueva música, sí que la echábamos de menos. Despedimos con uno de sus clásicos. Y nos escuchamos mañana a las 7 de la tarde con más Cuatro Cabezas, segunda edición. Que lleguen bien a casa. Hasta la próxima.